constelaciones familiares. Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros problemas actuales, nuestros miedos, nuestras dificultades en las relaciones, en el trabajo, en la salud, son solo cosa nuestra? Que todo viene de decisiones que tomamos conscientemente o de experiencias que vivimos personalmente. Pero hermanos míos, lo que hoy quiero compartir contigo desde el corazón y con la claridad que nos pide la fe católica es algo que está generando mucha confusión en nuestros días, las llamadas constelaciones familiares, porque esta práctica que se presenta como terapia sanadora, como camino de liberación de patrones familiares negativos, como solución a problemas que vienen de generaciones atrás, está entrando incluso en ambientes cristianos, incluso en grupos católicos, y está causando daño espiritual profundo a personas de buena voluntad que buscan sanidad, pero que no saben discernir qué es compatible con nuestra fe y qué no lo es. Y necesitamos hablar de esto con verdad, con caridad, pero también con firmeza, porque está en juego la salud espiritual de muchas almas, está en juego la verdad del Evangelio, está en juego la enseñanza clara de la Iglesia sobre cómo se produce la verdadera sanidad interior. Hoy vamos a examinar qué son las constelaciones familiares, de dónde vienen, qué presupuestos filosóficos y espirituales tienen, por qué son incompatibles con la fe católica y sobre todo, qué alternativas verdaderas nos ofrece la Iglesia para sanar las heridas que vienen de nuestra historia familiar, de nuestros ancestros, de patrones transgeneracionales que sí existen, pero que se sanan de manera completamente diferente a como proponen las constelaciones. Y aquí viene algo que puede sorprenderte, pero que es absolutamente crucial que entiendas desde el principio. Las constelaciones familiares no son una terapia psicológica neutra, no son una técnica científica avalada por la como medicina o la psicología seria. Son una práctica esotérica con raíces en corrientes ocultistas que se basan en creencias incompatibles con el cristianismo, la existencia de un campo morfogenético o campo familiar que conecta a todos los miembros de una familia vivos y muertos de manera casi mágica. La idea de que podemos acceder a información sobre nuestros ancestros a través de representantes que sienten lo que ellos sintieron aunque nunca los conocieron. La noción de lealtades invisibles que nos obligan a repetir destinos ajenos y en algunos casos la creencia en la reencarnación, en el karma, en fuerzas impersonales que determinan nuestra vida. Todo esto, hermanos, es incompatible con la fe católica. Y si participas en una constelación, aunque sea con buena intención, aunque te lo hayan recomendado, aunque te digan que es compatible con la fe, estás abriendo puertas espirituales peligrosas, estás exponiendo tu alma a influencias que no vienen de Dios. Vamos a quedarnos juntos hasta el final, porque voy a mostrarte con claridad por qué la Iglesia rechaza estas prácticas, qué peligros espirituales conllevan y sobre todo qué caminos verdaderos de sanidad nos ofrece la tradición católica para sanar las heridas familiares, los patrones transgeneracionales, las ataduras del pasado, pero siempre en Cristo, siempre con la gracia sacramental, siempre bajo el discernimiento de la Iglesia. Si anhelas apoyo real y guía segura para tu sanidad interior, para liberarte de verdad de cargas familiares, de patrones heredados, de heridas del pasado, pero desde la fe católica auténtica, sin mezclas peligrosas, sin prácticas esotéricas, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás enseñanzas sólidas sobre sanidad interior católica, sobre el poder de los sacramentos, sobre la oración de sanación, sobre el discernimiento espiritual, sobre cómo romper cadenas generacionales en Cristo. Busca en mis mensajes por sanidad interior, liberación, oración de sanación, sacramentos, discernimiento, nueva era,
espiritualidad católica, heridas familiares, patrones generacionales, y encontrarás luz verdadera para tu camino. Hermanos, empecemos por entender qué son exactamente las constelaciones familiares. Esta práctica fue desarrollada principalmente por Bert Hellinger, un ex sacerdote católico alemán que abandonó el sacerdocio y se dedicó a desarrollar este método terapéutico, mezclando elementos de terapia sistémica, de filosofías orientales, de creencias zulúes que conoció cuando fue misionero en África y de corrientes esotéricas occidentales. La práctica básica consiste en lo siguiente: una persona que tiene un problema, un síntoma, una dificultad recurrente, participa en una sesión grupal donde el facilitador le pide que elija a varios participantes del grupo para que representen a miembros de su familia, su padre, su madre, hermanos, abuelos, incluso ancestros que nunca conoció. Estos representantes son colocados en el espacio según la intuición del cliente, y entonces se supone que algo misterioso empieza a suceder. Los representantes empiezan a sentir emociones, impulsos, sensaciones físicas que supuestamente pertenecen a las personas que están representando, aunque nunca las hayan conocido, aunque no sepan nada de ellas. Y según los facilitadores de constelaciones, esto sucede porque existe un campo morfogenético familiar, una especie de memoria colectiva invisible que conecta a todos los miembros de una familia a través del tiempo y del espacio, y que los representantes pueden sintonizar como si fueran antenas. Y a través de esta supuesta sintonización, se supone que se revelan secretos familiares, traumas no resueltos, exclusiones, injusticias que están causando problemas en la vida del cliente. Y entonces el facilitador hace intervenciones, mueve a los representantes, hace que digan frases sanadoras, hace rituales de inclusión de miembros excluidos, y se supone que esto libera al cliente de esas cargas familiares, de esos destinos repetidos, de esos patrones transgeneracionales. Ahora bien, hermanos, pregúntense con sentido común: ¿cómo puede una persona que nunca conoció a tu abuela sentir lo que tu abuela sintió? ¿Cómo puedes saber que tu bisabuelo fue rechazado por su familia si nadie le contó esa historia? ¿Qué fuerza está operando ahí? Porque no es una fuerza natural, no es explicable por la psicología, no es científico. Y si no es natural, si no es científico, entonces es algo más. Y ese algo más, hermanos, en el mejor de los casos es sugestión grupal, imaginación, proyección psicológica, pero en muchos casos, y esto lo dicen expertos en liberación espiritual, sacerdotes exorcistas que han tenido que atender a personas dañadas por estas prácticas, lo que está operando ahí es una apertura a espíritus engañadores, a influencias demoníacas que se hacen pasar por los ancestros, que dan información que parece verdadera, pero que viene de fuentes oscuras. Y aquí está uno de los peligros más graves. En las constelaciones se trata a los muertos como si estuvieran presentes, como si pudieran ser representados, como si pudieran comunicarse a través de los representantes, como si necesitaran ser incluidos, reconocidos, honrados de esta manera para que los vivos puedan estar bien. Y esto, hermanos, es una forma de necromancia, de invocación de los muertos que está absolutamente prohibida en la Escritura. En Deuteronomio 18, Dios dice claramente: no haya entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y consultar a los muertos, invocar su presencia, pretender comunicarse con ellos fuera de la oración cristiana legítima, es exactamente lo que se hace en las constelaciones, aunque se disfrace con lenguaje terapéutico. Y otro presupuesto gravemente erróneo de las constelaciones es la idea de las lealtades invisibles, de que estamos obligados por fuerzas ciegas a repetir los destinos de nuestros ancestros, a cargar con sus culpas, a pagar sus deudas, como si fuéramos marionetas de un sistema familiar que nos determina completamente
Y esto niega la libertad humana, niega la gracia de Dios, niega que cada persona es responsable de sus propios actos y no de los actos de sus padres o abuelos. Ezequiel 18 es clarísimo. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la culpa del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada persona responde por sí misma ante Dios, y aunque es verdad que heredamos heridas, patrones, aprendizajes disfuncionales de nuestras familias, no heredamos culpas, no heredamos destinos obligatorios, no estamos atados mágicamente a repetir lo que hicieron nuestros antepasados. Y en muchas constelaciones se promueve una falsa compasión, una falsa reconciliación, donde se le pide a la víctima que honre al abusador, que agradezca al que le hizo daño, que acepte lo inaceptable, con frases como tomo de ti lo que me diste, aunque me haya costado, o te respeto como mi padre, aunque me hayas abandonado, o cosas peores. Y esto, hermanos, no es sanación. Esto es una manipulación psicológica que confunde el perdón verdadero con la negación del daño, que confunde la piedad filial con la complicidad con el pecado, que confunde la paz con la resignación tóxica, porque el perdón cristiano no niega la verdad del daño. El perdón cristiano reconoce el mal, lo llama por su nombre, pero decide no quedar atrapado en el resentimiento, decide confiar en la justicia de Dios, decide soltar la venganza, pero nunca el perdón cristiano te pide que honres el pecado, que agradezcas el abuso, que aceptes como bueno lo que fue malo. Y otro elemento gravemente problemático, en algunas corrientes de constelaciones se introduce la creencia en la reencarnación, en el karma, en que los problemas actuales son castigos por pecados de vidas pasadas, propias o ajenas. Y esto es absolutamente incompatible con la fe católica. La carta a los Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay vidas pasadas, hay una vida y después el encuentro con Dios y la eternidad en el cielo, en el purgatorio si necesitamos purificación o en el infierno si rechazamos a Dios definitivamente. Entonces, cualquier terapia que introduzca, aunque sea sutilmente, la idea de la reencarnación, del karma, de vidas pasadas, es una terapia que te está alejando de la verdad del Evangelio. Ahora bien, hermanos, alguien podría decir, pero es que las constelaciones ayudan a muchas personas, es que la gente sale sintiendo alivio, sintiendo que algo cambió, y eso puede ser verdad en algunos casos. Pero pregúntense, ¿de dónde viene ese alivio? Porque no todo lo que produce un efecto aparentemente bueno viene de Dios. El demonio también puede producir efectos que parecen buenos para atraparte en algo más profundo. El demonio puede darte una sanación superficial para que abras puertas espirituales que después serán muy difíciles de cerrar. Y muchas veces el alivio que sienten las personas después de una constelación es simplemente el resultado de haber hablado de sus problemas en grupo, de haber recibido atención, de haber visto dramatizado su conflicto, de haber expresado emociones reprimidas. Todo eso se puede lograr con una buena terapia psicológica cristiana, con grupos de apoyo en la iglesia, con acompañamiento pastoral, sin necesidad de entrar en prácticas esotéricas peligrosas. Y hay testimonios de personas que después de participar en constelaciones han tenido serios problemas espirituales, pesadillas, opresiones, ataques de pánico, sensación de presencias, confusión mental, alejamiento de la fe, de los sacramentos, de la oración. Y cuando estas personas buscan ayuda de sacerdotes formados en liberación espiritual, muchas veces se descubre que en la constelación se abrieron puertas a espíritus malignos, que se hicieron pactos inconscientes, que se invocaron fuerzas que no son de Dios. Y entonces se requiere oración de liberación, a veces incluso exorcismo menor para cerrar esas puertas, para renunciar a esos pactos, para expulsar esas influencias. Entonces, hermanos,
si han participado en constelaciones familiares, si han ido a sesiones, si han representado a alguien, si han constelado su propia familia, les pido con todo el corazón que busquen ayuda espiritual, vayan con un sacerdote de confianza, cuéntenle lo que hicieron, pídanle que ore por ustedes, que haga una oración de liberación si es necesaria, que los ayude a renunciar a cualquier pacto, a cualquier apertura espiritual indebida que se haya hecho en esas sesiones. Y si han sentido efectos negativos después, no los ignoren, no piensen que es casualidad, busquen ayuda cuanto antes. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, necesito decir algo muy importante. Es verdad que existen patrones transgeneracionales. Es verdad que heredamos no solo genes, sino también heridas emocionales, aprendizajes disfuncionales, traumas no resueltos que se transmiten de generación en generación. Esto lo reconoce la psicología seria, lo reconoce la iglesia, lo vemos en las familias. Un padre alcohólico que golpeaba, aunque haya muerto hace años, dejó heridas en sus hijos y esos hijos, si no sanan, pueden repetir patrones de violencia o de dependencia con sus propios hijos. Una madre abandonada y herida puede transmitir inseguridad, miedo al abandono, dificultad para confiar. Y esos patrones pueden pasar de generación en generación. Entonces, el problema no es reconocer que esto existe, el problema es cómo se aborda, con qué herramientas, desde qué marco espiritual. Y aquí es donde entra la belleza de la respuesta católica, la belleza de los caminos auténticos de sanidad que nos ofrece la Iglesia. Porque sí podemos sanar las heridas transgeneracionales, sí podemos romper cadenas familiares, sí podemos liberarnos de patrones heredados, pero no con constelaciones, no con esoterismo, no con prácticas de la nueva era, sino con la gracia de Cristo, con los sacramentos, con la oración, con buena terapia psicológica cristiana, con el acompañamiento pastoral, con la intercesión de la Virgen María y de los santos. Primero, la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente suprema de sanidad. Cuando recibes el cuerpo de Cristo, cuando te unes a su sacrificio redentor, cuando ofreces tus heridas, tu historia, tu familia, en unión con la ofrenda de Cristo en la cruz, algo poderoso sucede. La gracia empieza a fluir, a sanar, a transformar, no mágicamente, no instantáneamente, siempre, pero real, profundamente. Participa en la misa con intención de sanidad. Ofrece tus heridas familiares en el ofertorio. Pide por la sanidad de tu árbol genealógico y recibe la Eucaristía como medicina divina que sana no solo tu alma, sino también las raíces de tu ser, las memorias grabadas en tu cuerpo, los patrones heredados. Segundo, la confesión. El sacramento de la reconciliación tiene un poder de sanidad profunda que va más allá del perdón de tus pecados personales. En la confesión puedes llevar también las cargas familiares, puedes renunciar a patrones de pecado que vienen de generaciones atrás, puedes pedir que se rompan cadenas de adicción, de violencia, de infidelidad, de pobreza espiritual que han afectado a tu familia. Y el sacerdote en persona de Cristo, con la autoridad que Cristo le dio, puede pronunciar palabras de sanidad, de liberación, de bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Tercero, la oración de sanación del árbol genealógico. Esta sí es una práctica legítima, aprobada por muchos obispos, promovida por sacerdotes santos como el padre Robert de Grandis, el padre Ken Maguire y muchos otros. Y consiste simplemente en orar por tus ancestros, por las generaciones pasadas, pidiendo a Dios que los purifique si están en el purgatorio, que sane las heridas que dejaron, que rompa las cadenas de pecado que se transmitieron, que derrame su gracia sanadora sobre todo tu árbol familiar. Y esta oración se hace en el nombre de Jesús, con la mediación de María, con la intercesión de los santos, completamente dentro de la fe católica, sin invocar a los muertos, sin representarlos, sin pretender comunicarse con ellos de manera espiritista. Y puedes hacer esta oración así. Toma un tiempo de silencio ante el Señor, quizá ante el Santísimo si tienes acceso a una capilla de adoración. Visualiza tu árbol genealógico, tú en el centro, tus padres detrás de ti, tus abuelos detrás de ellos, tus bisabuelos,
y todas las generaciones que los precedieron hasta llegar a Adán y Eva, si quieres. Y ahora visualiza la cruz de Cristo plantada en medio de ese árbol. Visualiza la sangre de Cristo fluyendo desde la cruz hacia todas las ramas, hacia todas las generaciones, lavando, limpiando, sanando, purificando. Y ahora sí, Señor Jesús, te presento mi árbol genealógico. Te presento a todos mis ancestros, conocidos y desconocidos. Te pido que derrames tu sangre preciosa sobre cada generación, sobre cada persona. Sana las heridas, perdona los pecados, rompe las cadenas de pecado que se han transmitido de generación en generación. Si hay adicciones en mi familia, rómpelas. Si hay violencia, sánala. Si hay infidelidad, purifícala. Si hay pobreza espiritual, transfórmala en riqueza de gracia. Si hay miembros de mi familia en el purgatorio, alivia sus penas, purifícalos, llévalos pronto a tu presencia. Y si alguno se perdió, si alguno está en el infierno, que al menos su recuerdo no nos dañe, que su influencia negativa sea cortada por tu poder. Y te pido, Señor, que rompas en mí todos los patrones negativos que heredé. Si heredé tendencia a la ira, transfórmala en mansedumbre. Si heredé miedo, lléname de tu paz. Si heredé inseguridad, dame tu confianza. Si heredé dificultad para amar, enséñame a amar como tú amas. Que en mí se detenga todo patrón de pecado, que en mí empiece una nueva generación de bendición, de gracia, de santidad. Que mis hijos y los hijos de mis hijos no hereden mis errores, sino tus virtudes. Que mi familia sea transformada por tu gracia de generación en generación. Virgen María, Madre mía, intercede por mi familia. Presenta ante tu Hijo todas mis peticiones. Cubre con tu manto a todos mis ancestros y ayúdame a honrar a mi padre y a mi madre, a mis abuelos, a todos los que me precedieron, no con una falsa compasión que niega el daño, sino con el amor verdadero que reconoce sus heridas, que perdona sus faltas, que ora por su sanidad, que aprende de sus errores para no repetirlos. Amén. Y puedes hacer esta oración regularmente, quizá una vez al mes, en fechas significativas como el aniversario de la muerte de tus padres o abuelos, o simplemente cuando sientas la necesidad. Y poco a poco, con paciencia, con fe, con perseverancia, vas a ver cambios. Vas a ver qué patrones que parecían irrompibles empiezan a aflojarse. Vas a ver qué heridas que parecían incurables empiezan a sanar. Vas a ver qué libertad empieza a entrar donde había esclavitud. Cuarto, la terapia psicológica cristiana. Busca un psicólogo o psicoterapeuta que sea católico practicante, que integre la fe con la ciencia, que entienda que somos personas integrales, cuerpo, mente y espíritu. Porque sí necesitas trabajar las heridas concretas, los patrones aprendidos, las creencias limitantes que heredaste. Y eso se hace con terapia seria, con trabajo terapéutico profundo, con acompañamiento profesional, pero desde la fe, no contra la fe. Con herramientas que respeten tu dignidad como hijo de Dios, que reconozcan tu libertad, que no te traten como marioneta de fuerzas invisibles, sino como persona capaz de cambiar, de crecer, de sanar por la gracia de Dios y por tu propio esfuerzo cooperando con esa gracia. Y existen métodos terapéuticos serios y compatibles con la fe para trabajar traumas transgeneracionales. El genograma, que es simplemente mapear tu árbol familiar para identificar patrones. La narrativa familiar, que es contar y reinterpretar las historias familiares desde una perspectiva sanadora. La terapia cognitivo-conductual, que te ayuda a identificar y cambiar creencias y comportamientos disfuncionales. La terapia centrada en la persona, que te acompaña con empatía en tu proceso de autodescubrimiento y sanidad. Todo esto es válido, es útil, es compatible con la fe cuando se hace con profesionales competentes y éticos. Quinto, el acompañamiento espiritual. Busca un director espiritual, un sacerdote sabio, un acompañante formado, que pueda ayudarte a discernir qué de tus dificultades viene de heridas psicológicas que necesitan terapia, qué viene de pecados personales que necesitan conversión y qué viene de ataduras espirituales que necesitan liberación. Porque a veces, hermanos, hay ataduras reales
Hay maldiciones generacionales que tienen un componente espiritual. Hay pactos que se hicieron en generaciones pasadas con brujos, con curanderos, con espiritistas y que dejaron puertas abiertas en la familia. Y eso necesita ser roto con oración de liberación, con renuncia explícita a esos pactos, con imposición del poder de Cristo. Y si sospechas que hay algo así en tu familia, si sabes que tus abuelos consultaban brujos, que alguien hizo pactos con el diablo, que hay objetos de ocultismo o de religiones no cristianas en tu casa, heredados de generaciones pasadas, actúa. Deshazte de esos objetos. Quémalos o deséchalos con oración. Bendice tu casa. Consagra tu hogar al Sagrado Corazón y busca un sacerdote que pueda hacer una oración de liberación sobre ti y sobre tu familia. Porque esas ataduras son reales, pero Cristo es más fuerte y en su nombre, con su autoridad, esas ataduras se rompen. Y hermanos, algo muy importante sobre el perdón en el contexto de las heridas familiares. Perdonar a tus padres, a tus abuelos, a quienes te hirieron en tu familia, no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. No significa negar el daño. No significa tener una relación cercana con ellos si esa relación es tóxica o peligrosa. Perdonar significa soltar el resentimiento, soltar la amargura, soltar el deseo de venganza. Significa decir, lo que me hiciste me dolió profundamente, me marcó, pero decido no quedarme atrapado en ese dolor. Decido confiar en que Dios es justo, en que Dios ve, en que Dios hará justicia a su manera, y decido liberarte de mi juicio, de mi condena permanente para que yo pueda ser libre. Y a veces el perdón es un proceso largo, no es un evento único, es una decisión que tomas hoy y que quizá tengas que volver a tomar mañana y pasado mañana, cada vez que el recuerdo vuelve, cada vez que la herida se reabre, y está bien. Dios entiende, Dios acompaña ese proceso. Y cada vez que vuelves a decidir perdonar, te haces un poco más libre, un poco más sano, un poco más parecido a Cristo, que perdonó incluso a los que lo crucificaban. Y sobre honrar a tu padre y a tu madre, que es el cuarto mandamiento. Honrarlos no significa obedecer todo lo que dicen si son adultos y tú también eres adulto. No significa someterte a abuso. No significa callar cuando hay injusticia. Honrar significa reconocer que te dieron la vida, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con sus propias heridas, con sus propias limitaciones. Honrar significa orar por ellos, tratarlos con respeto, cuidarlos si están enfermos o ancianos, no hablar mal de ellos públicamente. Pero honrar no significa ser cómplice de su pecado, no significa permitir que te sigan dañando, no significa no poner límites sanos. Y si tus padres fueron gravemente abusivos, si te causaron daño profundo, si la relación es imposible, está bien mantener distancia, está bien protegerte, está bien decir, no puedo tener una relación cercana contigo porque me haces daño. Y eso no es falta de perdón. Es sabiduría, es cuidado propio legítimo. Porque tú también eres hijo de Dios, tú también tienes dignidad, tú también mereces ser tratado con respeto, con amor, con cuidado. Y si no lo recibiste de tus padres, está bien buscarlo en otros lugares, en la comunidad de fe, en amigos verdaderos, en figuras paternas o maternas sanas que Dios pone en tu camino y sobre todo en Dios Padre, que es el Padre perfecto, en María, que es la Madre perfecta. Y hermanos, quiero que entiendan algo muy profundo. La verdadera sanidad de las heridas familiares no se logra mirando obsesivamente al pasado. No se logra escarbando constantemente en lo que pasó, en quién hizo qué, en qué traumas hay que resolver. La verdadera sanidad se logra mirando a Cristo, mirando hacia adelante, mirando el futuro que Dios tiene para ti. San Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta. No dice que neguemos el pasado, dice que no nos quedemos atrapados en él, que reconozcamos las heridas, que las trabajemos, que las sanemos, pero que no hagamos de ellas nuestra identidad, nuestra excusa permanente, nuestra razón para no avanzar. Porque a veces, hermanos,
la obsesión con la sanidad interior se convierte en una trampa. Pasamos años en terapias, en talleres, en retiros de sanación, siempre buscando, siempre escarbando, siempre tratando de resolver algo más del pasado y nunca vivimos el presente. Nunca construimos el futuro. Nunca damos frutos. Y eso no es de Dios. Dios quiere que sanes, sí, pero no para. Que te quedes mirándote el ombligo eternamente, sino para que vivas en plenitud, para que ames, para que sirvas, para que construyas el reino, para que seas bendición para otros. Entonces, si llevas años en procesos de sanación y no avanzas, si siempre encuentras una herida más que sanar, un patrón más que romper, un ancestro más que redimir, detente, pregúntate si no te has vuelto adicto a la sanación, si no has hecho de tu herida tu identidad. Y si es así, toma una decisión. Voy a aceptar que hay cosas de mi pasado que quizá nunca voy a entender completamente, que quizá nunca voy a sanar completamente en esta vida. Y está bien, porque no necesito estar completamente sano para ser útil a Dios, para amar, para servir, para vivir. Dios puede usar incluso mis heridas, mis limitaciones, mi historia dolorosa para bien. Dios puede hacer de mi debilidad su fortaleza. Y voy a dejar de mirar tanto al pasado y voy a empezar a vivir el presente, a construir el futuro que Dios quiere para mí. Y sobre los hijos, hermanos, si tienes hijos, tu mayor responsabilidad no es solo sanar tu pasado, sino construir un presente y un futuro sanos para ellos. No proyectes en ellos tus heridas. No los conviertas en receptáculos de tus propios traumas no resueltos. No les transmitas tus miedos, tus inseguridades, tus patrones disfuncionales. Y si ya lo has hecho, si ya ves que has herido a tus hijos con tus propias heridas, pídeles perdón, reconoce tu error, busca ayuda y cambia, porque en ti puede detenerse el patrón. En ti puede empezar una nueva generación de bendición. Y enséñales a tus hijos desde pequeños que ellos no están determinados por lo que pasó en generaciones anteriores, que ellos son libres, que Dios tiene un plan bueno para cada uno, que pueden elegir, que pueden cambiar, que pueden ser diferentes, que sí van a heredar algunas tendencias, algunas debilidades, pero que con la gracia de Dios, con el esfuerzo, con la virtud, pueden vencer esas tendencias, pueden fortalecer esas debilidades, pueden ser mejores de lo que fueron sus padres, de lo que fueron sus abuelos. Y ora por tus hijos, ora por ellos todos los días. Conságralos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Pide que sean protegidos de toda influencia maligna, de toda herida transgeneracional, de todo patrón negativo. Pide que sean llenos del Espíritu Santo, que sean guiados por la sabiduría de Dios, que sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Y confía. Confía en que Dios los ama más que tú, que Dios los cuida, que Dios puede hacer en ellos lo que tú no puedes. Y hermanos, quiero tocar algo delicado pero necesario. Algunas personas han mezclado las constelaciones familiares con elementos católicos. Dicen que están haciendo constelaciones cristianas, que ponen una cruz en el centro, que invocan a Jesús, que rezan, pero hermanos, esto no las hace legítimas. No puedes cristianizar una práctica que en su esencia es esotérica. No puedes bautizar el esoterismo. Es como querer hacer brujería cristiana o astrología católica. No se puede. O es de Cristo o no lo es. Y las constelaciones, aunque les pongas una cruz encima, siguen operando con presupuestos anticristianos. El campo morfogenético invisible, la representación casi mágica de los ancestros, las lealtades ciegas que niegan la libertad. Entonces no se dejen engañar por el disfraz, rechacen esas prácticas aunque se presenten como cristianas. Y si un sacerdote o un agente pastoral les recomienda constelaciones familiares, tengan la caridad de preguntarle si realmente entiende de qué se trata, si ha estudiado los presupuestos filosóficos y espirituales de esta práctica, si conoce la posición de la Iglesia sobre la nueva era y sobre prácticas esotéricas, porque hay sacerdotes y agentes pastorales bien intencionados pero mal formados, que no disciernen, que mezclan, que sincretizan y están haciendo daño sin darse cuenta. Y
Si después de explicarle los problemas esa persona insiste en que las constelaciones son válidas, entonces busquen otro acompañante, porque ese no tiene el discernimiento necesario para guiarlos espiritualmente. Y sobre los libros y recursos, tengan mucho cuidado con lo que leen, con lo que escuchan, con a quién siguen en redes sociales. Hay mucha confusión hoy. Hay muchos católicos que están promoviendo prácticas de la nueva era, Reiki, constelaciones, mindfulness secular, yoga con componentes religiosos hindúes, terapias energéticas y muchas otras cosas que son incompatibles con la fe y las presentan con lenguaje cristiano, con citas bíblicas, con imágenes de santos, pero la sustancia es nueva era. Y la nueva era, hermanos, es una corriente espiritual que niega verdades fundamentales del cristianismo, niega que Dios es persona, lo presenta como energía impersonal, niega el pecado, niega la necesidad de redención, niega la unicidad de Cristo como único Salvador, promueve el autoendiosamiento, la idea de que tú eres Dios, de que tú creas tu realidad, de que tú tienes poder ilimitado si aprendes a usar las técnicas correctas, y todo esto es mentira. Es orgullo luciferino disfrazado de espiritualidad, porque tú no eres Dios, tú eres criatura, hermosa, amada, con dignidad infinita, pero criatura. Y tu felicidad no está en ser Dios, sino en reconocer a Dios, en adorarlo, en someterte a Él con amor, en dejar que Él sea Dios y tú seas su hijo amado. Y tu salvación no viene de técnicas, de conocimientos ocultos, de prácticas esotéricas. Tu salvación viene de Cristo, viene de la cruz, viene de la gracia derramada en los sacramentos, viene de la fe, de la esperanza, del amor. Hermanos, voy a ser muy práctico ahora. Si han participado en constelaciones familiares, esto es lo que deben hacer. Primero, reconozcan que fue un error, que aunque haya sido con buena intención, aunque alguien se los recomendó, aunque sintieron alivio momentáneo, fue abrir una puerta que no debían abrir. Reconózcanlo con humildad ante Dios. Segundo, vayan a confesarse. Cuéntenle a un sacerdote sabio lo que hicieron. Pídanle que ore por ustedes. Y si el sacerdote conoce el tema, puede hacer una oración de liberación, de renuncia a todo pacto inconsciente, de cierre de puertas espirituales indebidas. Tercero, renuncien explícitamente. Pueden orar así. En el nombre de Jesucristo, renuncio a las constelaciones familiares, renuncio a toda creencia en campos morfogenéticos, en lealtades invisibles, en representaciones mágicas de mis ancestros. Renuncio a toda influencia espiritual maligna que haya entrado en mi vida a través de estas prácticas y pido que la sangre de Cristo me cubra, me purifique, me libere. Pido que el Espíritu Santo cierre toda puerta que se haya abierto y me consagro de nuevo completamente a Cristo, a su iglesia, a su camino de salvación. Amén. Cuarto, descarten todo material relacionado, libros, apuntes, grabaciones de sesiones, no los guarden como recuerdo, desháganlos. Y quinto, busquen los caminos legítimos de sanidad que la iglesia ofrece, sacramentos, oración de sanación del árbol genealógico, buena terapia cristiana, acompañamiento espiritual. Y si después de todo esto siguen sintiendo opresión, pesadillas, confusión, busquen un sacerdote formado en liberación espiritual. No todos los sacerdotes tienen esta formación, pero en cada diócesis suele haber algunos que se dedican a este ministerio. Pidan ayuda sin vergüenza, sin miedo, porque Cristo quiere liberarlos. Cristo tiene poder para hacerlo y la iglesia tiene los medios para ayudarlos. Hermanos, la conciencia no es un espejo pasivo. En las manos de Dios es un telar donde se teje realidad nueva. Cuando aprendes a discernir, cuando aprendes a rechazar lo que no viene de Dios, aunque se vista con ropajes atractivos, cuando aprendes a abrazar solo los caminos que Cristo y su iglesia te ofrecen, el tejido de tu realidad empieza a cambiar. Las heridas sanan de verdad, no superficialmente. Las cadenas se rompen de verdad, no solo se disfrazan. Y empiezas a vivir en la libertad verdadera.
la libertad de los hijos de Dios, que no es libertad para hacer lo que quieras, sino libertad para ser quien Dios te creó para ser, libertad para amar, libertad para servir, libertad para construir el bien. Si anhelas esa libertad verdadera, si quieres caminar por sendas seguras de sanidad interior, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos explorando estos temas con la luz de la fe católica auténtica, sin mezclas, sin confusiones, siempre con los pies bien puestos en la Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia. Y ahora, hermanos queridos, permítanme cerrar con una bendición sobre cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo, único Salvador, único Redentor, único Sanador verdadero, derrame sobre ustedes su gracia abundante. Que los libere de todo engaño, de toda confusión, de toda práctica esotérica que hayan abrazado conscientemente o inconscientemente. Que cierre toda puerta espiritual indebida que se haya abierto en su vida o en su familia. Que rompa toda cadena de pecado, de herida, de patrón disfuncional que venga de generaciones pasadas y que establezca en ustedes, en su familia, una nueva generación de bendición, de gracia, de santidad. Que el Padre Eterno los mire con amor infinito, los reconozca como hijos amados y les dé la gracia de conocerse a sí mismos, no por sus heridas, no por su pasado, sino por su identidad verdadera en Cristo. Amados, redimidos, llamados a la santidad, destinados a la gloria eterna, que el Espíritu Santo habite en ustedes con poder, los ilumine en el discernimiento, los guíe por caminos seguros de sanidad, los fortalezca en la verdad y les dé hambre profunda de lo auténtico, de lo verdadero, de lo que realmente viene de Dios. Que María Santísima, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, los cubra con su manto, los proteja de todo error, los guíe con su ejemplo de discernimiento perfecto, de obediencia perfecta, de confianza perfecta en Dios. Que ella, que supo distinguir la voz del ángel Gabriel de cualquier otra voz, les enseñe también a ustedes a discernir, a elegir siempre lo que viene de Dios y a rechazar lo que no viene de Él. Y que todos los santos del cielo, especialmente aquellos que en vida lucharon contra el error, contra la herejía, contra las falsas espiritualidades, intercedan por ustedes, los acompañen en esta batalla por la verdad y los sostengan hasta que lleguen seguros a la casa del Padre. Que vivan en la verdad, en la libertad verdadera, en la sanidad auténtica que solo Cristo da. Que sean luz para otros que están confundidos, que están atrapados en prácticas de la nueva era. Que sean testigos valientes de la suficiencia de Cristo, de la suficiencia de la Iglesia, de la suficiencia de los sacramentos para toda sanidad, para toda liberación, para toda transformación que el ser humano necesita. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, ahora y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los ilumine, y los lleve por caminos seguros hasta la vida eterna. Amén.